En lo profundo del cosmos, más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden percibir, una pregunta ha resonado en la mente de los buscadores de la verdad a través de los siglos. ¿Qué hacía Dios antes de que el tiempo, la luz y la materia dieran lugar a todo lo que conocemos? Imaginemos por un momento un vasto y silencioso vacío, un espacio infinito en el que ni siquiera existía la noción de nada, un escenario en el que el único habitante era Dios mismo. Es aquí donde se adentra la mente de aquellos que ansían descubrir los misterios más ocultos del universo y su creador. Para los curiosos de espíritu, esta no es simplemente una cuestión filosófica o teológica, sino un enigma que genera una fascinación sin fin. Atrapados entre los hilos del tiempo y el espacio, nos encontramos con el versículo de Isaías 46:10, en el que Dios proclama conocer el fin desde el principio. Pero si el principio y el fin son conceptos dentro de la creación, ¿cómo entendemos el eterno ahora en el que habita Dios? Los antiguos sabios y teólogos han debatido con fervor acerca del estado de Dios antes de que el Génesis iniciara su relato con en el principio. Algunos han sugerido que Dios contemplaba con majestuoso silencio la vastedad de su propia presencia, mientras otros postulan que planeaba con amor el diseño del universo y el destino de las almas que poblarían la tierra. En el Salmo 92, se proclama que antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí reside un matiz de eternidad que escapa a nuestro pensamiento lineal. Piensa en un pintor frente a un lienzo en blanco. El artista, con todo su potencial creativo, imagina mundos infinitos antes de que el primer trazo haga su aparición. Del mismo modo, podemos especular que Dios, antes de suscribir sus deseos a las leyes de la naturaleza, habitaba en un ámbito de pura potencia y misterio. Cada pensamiento, cada intención, cada latido de lo divino contenía ya la semilla de lo que estaba por venir. Y sin embargo, el velo todavía no se levanta por completo. Nos queda un eco reverberante de ese tiempo precreacional, un susurro que deja a nuestro espíritu con hambre de más, cuestionándonos si, al buscar estas respuestas, nos aproximamos a la esencia misma de lo divino. Tal vez, al abrir esta puerta al misterio, uno no encuentra respuestas concretas, sino más puertas que llevan a terrenos de fe y asombro. Sumérgete con nosotros en este fascinante viaje al misterio que yace antes de todo lo conocido, porque quizás, a través de esta exploración, no solo entendamos mejor lo que es Dios, sino también lo que somos nosotros en este inmenso tejido de la creación. ¿Estás listo para embarcarte con nosotros en este curso hacia lo desconocido, hacia las profundidades del tiempo sin tiempo? Entonces, prepárate para adentrarte en el corazón del misterio divino. Imagina, por un momento, una extensión infinita, un vasto océano sin principio ni fin, donde el tiempo se descompone en sus partículas más diminutas y pierde todo su significado. Aquí es donde encontramos al Dios eterno, una presencia que habita un reino más allá de nuestras cronologías, desafiando cualquier intento de ser encasillado en los confines de lo temporales. Antes de que arrancara el gran reloj cósmico, antes de que el cosmos naciera con el estallido primordial del Fiat Lux, surge la pregunta misteriosa: ¿qué hacía Dios antes de la creación? Pero esta pregunta, por atractiva que sea, es como intentar medir el viento con una regla, una empresa destinada a la frustración, pues nuestro concepto de antes y después está indisolublemente ligado a la linealidad temporal que conocemos. Dios, en su naturaleza eterna, no está restringido por estas líneas temporales. Él simultáneamente alfa y omega, principio y fin. Un relato fascinante que resuena con esta idea lo encontramos en el libro del Apocalipsis, donde Juan, mientras vislumbra el trono celestial, escucha la voz que proclama: «Yo soy el alfa y la omega». El misterio se intensifica al considerar que, para una entidad eterna, el tiempo quizás no solo carezca de forma, sino de sustancia, fluyendo de manera diferente o, tal vez, permaneciendo estático. En este espacio eterno los siglos son como sombras pasajeras, momentos insustanciales. Desde esta perspectiva, el universo no es algo que Dios creó antes y después descansa, sino un constante acto de creación que se mantiene por su voluntad. La fascinación aumenta al considerar que la eternidad de Dios es también una promesa, una ofrenda a la humanidad de un futuro sin fin. ¿Podemos, los mortales, realmente comprender o tan siquiera vislumbrar lo que implica una palabra sin retorno, un camino que atraviesa la eternidad? En este enigma yace la belleza y el terror de lo desconocido, una parte integral de la naturaleza divina que invita a reflexionar pero nunca a comprender completamente. Para algunos, es una fuente de consuelo, para otros, un desafío a su comprensión. Sin embargo, todos quedamos, de alguna forma, cautivados por el misterio imborrable de la eternidad de Dios. Imaginen un amor que no tiene límite, un amor que atraviesa el tiempo y el espacio, que desafía la comprensión humana y brilla con luz propia en la vasta oscuridad del universo. Un amor tan grande que para muchos es simplemente incomprensible,
pero al mismo tiempo, es la esencia misma que da vida a todo cuanto existe. Esta es la especulación celestial sobre el amor infinito de Dios, un misterioso y profundo amor que fluye eternamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este amor trinitario es más que una palabra en lengua humana. Es una danza divina que tuvo lugar antes del primer amanecer del cosmos. Es aquí donde comienza nuestra historia, en ese insondable antes de todo. Antes de que la primera estrella brillara en el firmamento, antes de que se escribiera el primer verso de la historia, ya existía una relación tan íntima y poderosa que desafía cualquier entendimiento. Los antiguos sabios y teólogos han hablado de esta relación con un reflejo en sus ojos, tratando de captar al menos una sombra de lo que significa. San Agustín en sus Confesiones intentó expresar este concepto diciendo: desde todo tiempo y por toda la eternidad tú eres. Inspirado por tal amor, ¿cómo podemos nosotros, frágiles seres humanos, comprender un vínculo tan perfecto y sublime? Imagina la Trinidad como un círculo perfecto de amor, donde no hay un principio ni fin, donde cada persona divina es única pero inseparablemente unida a las otras dos. Y este amor, aseguran las Escrituras, no es exclusivo sino expansivo. En el Evangelio de Juan, se sugiere que el amor que existe en la Trinidad busca siempre comunicar y compartir su belleza y plenitud. El amor infinito que palpita en la Trinidad es un amor que no se agota, que no disminuye ni se quebranta. Es un amor que no requiere la creación para ser pleno, pero que aún así decide crear, no por necesidad sino por pura generosidad. Es un amor que se extiende más allá de sí mismo, un río de eterna ternura que fluyó para nosotros, para cada ser creado, en un misterioso gesto de gracia. Así como un escritor lanza los dados de su imaginación para crear un universo literario, Dios abrió las páginas del tiempo y el espacio para contar una historia donde cada uno de nosotros es un protagonista. Y en el corazón de esa narrativa, inscrito en letras de fuego y susurros de santidad, se encuentra el amor trinitario, un misterio que nos invita a participar en su círculo inquebrantable. Porque fue, es y siempre será amor. En un rincón oscuro del tiempo, más allá de lo que nuestras mentes mortales pueden siquiera empezar a concebir, existía algo realmente extraordinario: la intención divina. Imagina por un momento un vacío absoluto, una nada que se extiende en todas direcciones, pero que alberga en su seno el germen de todo lo que conoceremos, amaremos y temeremos. En este espacio amorfo y etéreo, un pensamiento radiante comenzó a entretejerse: el plan de Dios mismo. No era un destello fugaz ni una idea surgida de la espontaneidad, era un propósito sólido y eterno, una promesa jurada por el silencio antes del primer amanecer, antes que las estrellas fueran colgadas en el cielo como joyas destellantes y antes que la tierra sintiera el primer aliento del viento. El plan de Dios ya danzaba en los corredores del infinito. Este plan contenía la esencia de cada ser que existiría, cada hoja que caería y cada estrella que cruzaría los cielos en su esplendor. Del cielo, y cada estrella que cruzaría los cielos en su esplendor. A medida que el universo tomaba forma, no era un acto despojado de intención, sino la manifestación física de pensamientos que habían estado esperando su momento para surgir. En el libro de Proverbios, Salomón nos susurra: el Señor estableció la tierra con sabiduría, y en su inteligencia trazó los cielos. Este susurro antiguo cuenta la historia misteriosa de que Dios no solo creó, sino que había un entendimiento glorioso de cada detalle, cada sombra y cada luz. Pero ¿qué misterios se escondían en este esquema divino? ¿Qué enigmas se ocultan en los matices de su diseño? Dentro de este propósito eterno, hay una pizca de maravilla y asombro cósmico. Considera cuántas generaciones han pisado este suelo sagrado, cuántas innovaciones y descubrimientos han sido vistos, cada uno empujando los límites de lo conocido y lo posible. Cada impulso humano, cada latido de corazón, es una nota en la sinfonía grandiosa que Dios compuso mucho antes de que el universo se desplegara del vientre del tiempo. Así como un maestro pintor observa un lienzo en blanco y ya visualiza la obra maestra donde todos vemos espacios vacíos, así concebía Dios el universo. Este plan es un hilo de oro atravesando cada evento eterno, vinculando lo tangible con lo espiritual y lo presente con lo eterno. Esta conciencia, amigos míos, debería infundir en nosotros no solo asombro, sino también una profunda sensación de pertenencia y responsabilidad, pues tal es el misterio de estar vivos, respirando al ritmo de un propósito divino, preordenado que, aunque incomprensible, es extraordinariamente real. Imagina, por un momento, una noche oscura y silenciosa en la vasta inmensidad del desierto. Estás solo bajo un manto de estrellas titilantes que parecen susurrar secretos ancestrales. Es en esta soledad cósmica donde a menudo nos damos cuenta de nuestra pequeñez y al mismo tiempo
del gran misterio que nos rodea. El horizonte se difumina entre la tierra y el cielo, y nos preguntamos si lo que vemos es todo lo que hay. ¿Acaso el universo termina donde nuestra vista no alcanza? ¿Es posible que existan dimensiones llenas de maravillas más allá de nuestra percepción? Con el corazón latiendo al ritmo de estas preguntas, nos embarcamos en un viaje, no solo hacia las estrellas, sino hacia algo más profundo, los misterios insondables del cielo y la eternidad. El Salmo 19:1 declara majestuoso: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Esta poesía antigua no solo habla de las luces en el firmamento, sino que insinúa mundos más allá de nuestro entendimiento. Así como el salmista veía en la bóveda celeste un reflejo de la grandeza divina, nosotros hoy nos preguntamos, ¿qué más se esconde allí entre las estrellas, entre las palabras escritas por el cosmos? Desarrollo de puntos en este viaje, tropezamos con la idea de dimensiones celestiales que trascienden nuestra comprensión. Los antiguos textos sagrados, no solo la Biblia, sino en muchas tradiciones, sugieren la presencia de esferas más allá de nuestra realidad conocida. Pero, ¿qué significa realmente trascender nuestra percepción? Los físicos modernos teorizan sobre la existencia de dimensiones adicionales, escondidas en las sombras de nuestro universo visible, mientras que las tradiciones espirituales han hablado durante milenios de reinos invisibles a los ojos humanos. La convergencia de estas ideas nos invita a cuestionar la naturaleza misma del cielo y de la eternidad. Una antigua leyenda hebrea habla de un rabino que fue llevado al séptimo cielo, donde las almas se preparan para nuevas vidas. Cada paso que daba se adentraba más en las profundidades del misterio divino, donde las palabras no podían describir lo que sus ojos contemplaban. Este relato no es solo una historia, sino un eco de la posibilidad de que más allá de nuestra visión limitada, las realidades celestiales esperan ser descubiertas. El misterio se profundiza cuando consideramos que estas dimensiones no solo existen aparte de nuestra realidad, sino que interactúan con ella de manera que apenas comenzamos a vislumbrar. ¿Podrían estas interacciones ser los momentos en los que sentimos una conexión inexplicable con lo sagrado, aquellas instancias en que la eternidad parece envolvernos? Por ende, cada observación del cielo estrellado es una invitación a contemplar lo eterno, a maravillarnos con la idea de que, quizás, solo estamos viendo un pálido reflejo de una majestuosa y gloriosa realidad que espera más allá, a la vez invisible e insondablemente próxima. Nuestra búsqueda de estos misterios celestiales se convierte entonces no solo en un viaje hacia lo desconocido, sino en un profundo y apasionante descubrimiento de nuestra propia humanidad y divinidad entrelazadas, esperando ser reveladas bajo el vasto e inabarcable cielo eterno. En el principio, todo era misterio. Antes de las constelaciones que ahora titilan sobre nuestras cabezas, y antes de que el murmullo del viento acariciara los oídos de los más antiguos árboles, existía solo el insondable vacío. En esta vasta nada, más silenciosa que el más profundo sueño, ocurrió un acto de increíble poder: la creación del tiempo. El tiempo, esa dimensión intangible que se desliza entre nuestras manos como arena, fue la primera obra maestra del divino creador. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Cómo podría concebirse un principio en un ámbito donde aún no había cronología? Para desentrañar este misterio, debemos sumergirnos en lo que podría ser uno de los enigmas más fascinantes del Génesis espiritual. En el libro del Génesis, leemos: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Aquí radica la paradoja. El acto supremo de crear a partir de la nada también marcó el inicio del tiempo tal como lo percibimos. ¿Pero existía el tiempo antes de este momento cósmico? ¿O fue ese principio un linaje de la eternidad que trascendía el simple acto de contar los segundos? En las escrituras no hay un reloj tic-tac marcando el inicio del universo, sino una declaración, un decreto que transformó la eternidad silenciosa en un río de pasado, presente y futuro. Un instante incandescente donde el tiempo surgió, desprendiéndose del hacedor. Lo asombroso es que mientras Dios establecía el tiempo para el cosmos, Él mismo permanecía ajeno a sus ataduras. La eternidad de Dios, en su esplendor, observaba cómo los hilos del tiempo comenzaban a tejer la tela de la existencia. Hay quienes sugieren que el tiempo es más un efecto secundario del acto creativo que un elemento creado por derecho propio. Como un eco que reverbera por el universo, el tiempo es un acompañante inexorable de la creación, vinculado al espacio como el hilo al telar. Este enigma nos invita a reconsiderar: ¿sabemos realmente qué es el tiempo o simplemente lo vivimos, atrapados en su ineludible flujo? A medida que contemplamos este concepto, nos encontramos ante la cuestión existencial más profunda. Si el tiempo es una construcción delineada por Dios, ¿qué significará el fin de los tiempos? Una línea invisible, un final que retorna silencioso al abrazo eterno del Creador. Si el tiempo es su obra y nosotros,
sus criaturas. ¿Qué sentido tiene nuestro paso por el mundo si no es una danza prescrita en el gran plan divino? Así, al intentar comprender el vínculo del tiempo con la creación, nos encontramos, una vez más, ante el inmenso e insondable misterio del plan de Dios, siempre eterno y siempre presente. En lo profundo del vasto y enigmático universo, donde las estrellas parpadean como los antiguos guardianes del tiempo, existe un misterio, tan antiguo como el propio cosmos, la naturaleza inmóvil de Dios. El concepto de que Dios, en su esencia más pura, es inmutable y permanece ajeno al flujo incesante del tiempo, es una idea que ha fascinado a filósofos y teólogos durante siglos. Pero, ¿cómo podemos comprender la inmovilidad de un ser que existe más allá de las dimensiones mundanas? Imaginemos un océano infinito cuyas aguas surcan la eternidad. En su centro se encuentra una isla inalterable, no tocada por las olas del cambio ni por los vientos del devenir. Así, se nos presenta la imagen de Dios dentro de la filosofía clásica, un punto de quietud eterna en el océano de lo temporal. Esta inmovilidad no es un simple estado estático, sino una plenitud de ser que contiene en sí la totalidad del tiempo y del espacio. Como lo narran las Escrituras, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, palabras que resuenan como el eco de una verdad eterna en el libro del Apocalipsis. La idea de la inmutabilidad de Dios está intrínsecamente unida al concepto de perfección divina. Si Dios es perfecto, entonces cualquier cambio implicaría una falta o una mejora. Sin embargo, ¿qué podría sumarse o restarse a lo que ya es absolutamente perfecto? Aquí yace el misterio, una perfección que no puede ser alterada, como un diamante que, a pesar de sus infinitas caras, no deja de ser un solo diamante, siempre brillante e incorruptible. Pero esta inmovilidad es también un enigma espiritual. ¿Cómo puede un Dios inmutable relacionarse con un mundo en perpetuo cambio? En la historia de Moisés, Dios se presenta con un nombre que es todo un desafío a nuestro entendimiento. Yo soy el que soy, una declaración que revela, y a la vez oculta, lo insondable de su ser. No se trata de una rotunda negación del flujo de la vida, sino de la afirmación de una presencia constante, un amor que permanece firme como una roca inquebrantable ante los embates del tiempo. La inmutabilidad de Dios invita a la contemplación, a adentrarse en el velo de lo desconocido, donde cada pregunta genera otra aún más profunda. Mientras seguimos explorando este insondable misterio, la idea de la naturaleza inmóvil de Dios nos ofrece consuelo y esperanza, sugiriendo que en un universo de constante cambio, hay una entidad que permanece, como un faro, eterno, guiando nuestras almas hacia la eternidad. Imagina por un instante el universo antes de su nacimiento, un vasto y absoluto vacío, incluso desprovisto de la propia esencia conocida como tiempo. Es en este abismo conceptual que las reflexiones del célebre teólogo, filósofo y santo del siglo IV, San Agustín, nos invitan a indagar con una mente inquisitiva y un corazón abierto al misterio. En su obra monumental Confesiones, San Agustín plantea una de las cuestiones más intrigantes y desconcertantes sobre la naturaleza de la divinidad y el tiempo. ¿Fue el tiempo un artefacto creado junto al universo mismo? Para comprender la magnitud de esta pregunta, debemos abrazar la perspectiva extraordinaria de San Agustín. Nos pide que contemplemos un punto donde el término antes pierde significado. En este planteamiento, Agustín redefine nuestra percepción del tiempo, no como una línea inmutable que se despliega desde el pasado hacia el futuro, sino como algo tan intrínsecamente ligado al cosmos que su inicio marca, el despertar de toda realidad tal como la conocemos. En esta cosmovisión, San Agustín sugiere que el tiempo es una criatura más dentro de la creación, nacida en ese primer y asombroso acto que llamamos creación. Pero, ¿qué implica esto para mortales como nosotros? ¿Podría el tiempo ser un río etéreo que fluye solo dentro de los confines del universo, dejando a un Dios eterno sentado, observándonos mientras danzamos por las corrientes del pasado, presente y futuro? Este pensamiento es tanto inquietante como magnífico. Así como los antiguos navegantes miraban al cielo nocturno, buscando estrellas que guiaban sus barcos a lo desconocido, nosotros miramos las palabras de San Agustín e intentamos navegar el océano de su filosofía. ¿Acaso el tiempo, como un misterioso compañero, lleva un mensaje codificado en sus corrientes, esperando ser descifrado? San Agustín nos invita a discernir el misterio divino, que sugiere que el tiempo tiene alma, una propiedad que encierra preguntas más allá de la ciencia y entra en el ámbito de lo eterno y lo siguiente. En su reflexión filosófica, el tiempo no solo es descontado y analizado, sino personificado y emblematizado, resonando a través de las edades como un susurro eterno de la creación mismo. Al sumergirnos en sus reflexiones,
hay una invitación implícita a mirar más allá de nuestra comprensión humana y a preguntarnos qué significa realmente vivir en el tiempo como creación de un Dios eterno. En el vasto y enigmático universo de lo divino, pocas interrogantes son tan desconcertantes y fascinantes como el concepto de inactividad en un ser supremo y perfecto. Imagina, si puedes, una entidad que trasciende nuestra comprensión, cuya sabia mano orquesta el tiempo y el espacio, y aún así se plantea la posibilidad de permanecer inmóvil, absorto en un estado de perfecta autocontemplación. Pero, ¿qué significa realmente para un Dios perfecto estar inactivo? ¿Es esta inactividad una señal de perfección o una paradoja que invita a un sinfín de interpretaciones? Para desentrañar este misterio, retrocedamos en el tiempo, adentrándonos en la silenciosa serenidad de un jardín celestial. Aquí, un Dios omnisciente se sienta en profunda quietud, contemplando no solo la vastedad de la creación, sino también la esencia misma de su ser. ¿Podría ser que esta contemplación divina sea un acto de creación en sí misma, una manifestación de su perfección infinita? En el mundo humano, la inactividad se asocia a menudo con la ausencia de acción, una pausa en el constante clamor de la vida. Sin embargo, cuando proyectamos esta noción hacia la divinidad, nos adentramos en aguas más profundas y misteriosas. La tradición mística sugiere que el acto de autocontemplación de Dios es el núcleo mismo del ser divino, un estado de existencia que no requiere movimiento ni acción, porque todo lo que es ya está contenido dentro de él. Así, el concepto de inactividad se ve transformado, no como una pausa en las acciones, sino como una profunda y continua presencia dentro de todas las cosas. Las escrituras relatan: aquel que descansa sobre las aguas, que observa desde arriba, a su alrededor todo gira sin cesar. Un intrigante reflejo de que el reposo divino no es sino una actividad más alta y sublime. Además, este misterioso estado de autocontemplación podría ser la clave para entender el funcionamiento del universo. Dios, en su perfecto estado de inactividad, podría estar consciente de todas las posibilidades, todas las realidades potenciales, contemplándolas todas a la vez, sin elegir una acción específica. Para nosotros, simples mortales, tal estado de ser se acerca a lo insondable, pero abre la puerta a preguntas fascinantes. ¿Es posible que en nuestra búsqueda de lo divino, alcanzar también nuestra propia autocontemplación sea una forma de acercarnos a esa perfección? Un enigma tan profundo sugiere que el silencio de la divinidad podría estar lleno de respuestas, esperando ser escuchado por aquellos que están dispuestos a mirar más allá de la apariencia de inactividad. Imagina la vastedad del cosmos antes de que existiera la luz, antes de que el primer amanecer rompiera el silencio eterno. Un tiempo donde todo lo que conocemos no era más que un susurro a punto de convertirse en historia. Te invito a un viaje al umbral de la creación, un enigma tan antiguo como el tiempo mismo, para explorar el tejido de relaciones que caracterizan a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos en una danza cósmica antes de que el primer átomo cobrara vida. Según los antiguos textos sagrados, antes de que Dios pronunciara la famosa frase, hágase la luz, existía un perpetuo intercambio de amor y conocimiento dentro de la Trinidad. Una comunidad de tres personas divinas que no solo coexistía, sino que se movía en perfecta armonía. Es como si las tres notas de un acorde resonaran en un perpetuo crescendo, donde el amor entre ellas no solo era el fin, sino también el principio de toda existencia. Aquí, en esta danza eterna se define la esencia misma del universo. Pasemos ahora de la abstracción a una imagen más palpable. Para ilustrar este misterio, visualiza un círculo de luz pura, una esfera que parece latir al ritmo de un corazón. En esta imagen, el Padre es la fuente inagotable de todo ser, el Hijo es la manifestación perfecta de su amor y sabiduría, mientras el Espíritu Santo es el vínculo viviente que une y comunica ese amor. No meramente coexistiendo, estas tres entidades viven en una unidad tan perfecta que desafía toda lógica humana. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios, y sin embargo, todos son uno. Este misterio cobra vida en el prólogo del Evangelio de Juan, un pasaje que resplandece con la revelación del Logos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, no solo se apunta a la eternidad de Cristo con el Padre, sino a una relación dinámica, un intercambio profundo y constante de divinidad. El estar con sugiere no meramente proximidad física, sino una comunión intensamente íntima, un tejido de existencia compartida en la gran vastedad del cosmos precreacional. Las antiguas voces teológicas nos susurran que esta relación refleja lo que podríamos llamar un abrazo eterno,
una unión tan rica y compleja que desafía cualquier intento de comprensión completa. Adentrémonos entonces en este misterio insondable. La actividad precreacional de la Trinidad no es simplemente un hecho histórico remoto, sino un fenómeno viviente y actual. Esta comunión siempre presente irradia hacia nosotros, invitándonos a ser parte de esa eterna interacción. Al contemplar la profunda danza de amor de la Trinidad, se nos ofrece una ventana abierta a la esencia más profunda de la realidad. Cada latido de este vínculo nos habla de una comunión tan profunda y extensa que abarca y llena toda la creación. Un misterio inefable que resuena en cada rincón del universo y cuyo eco aún puede escucharse hoy en el silencio de nuestros corazones. Ese pergamino contiene, en sus intrincadamente dibujadas palabras, la proyección de la creación entera. Un boceto cósmico, si lo prefieres, donde cada estrella, cada brizna de hierba y cada ser humano fueron alguna vez solo ideas, sagradas en la vasta sinapsis de la mente divina. Esta creencia, conocida como la proyección de la creación, nos invita a aventurarnos en un territorio donde el tiempo y la materia son solo espejismos tejidos con la misma tela etérea del pensamiento celestial. Detente un momento y reflexiona. En esa oscura inmensidad, previa a la existencia en la que tan solo reinaba el Creador, ¿qué aspecto tendría el cosmos dentro de los confines de lo inexpresable? Como artistas trazando un lienzo en blanco, los detalles de la creación podrían haber sido delineados con la excelsitud de un arquitecto cósmico, planificando la construcción de un universo entero. ¿Acaso cada criatura estaba impregnada de un propósito, cada fenómeno natural de un significado sagrado, antes de que tomaran forma? Imagina que el Génesis nos ofrece un pasaje hacia este insondable concepto. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Aquí, el verbo no es apenas sonido, sino una vibración primordial, un eco del pensamiento divino en el vacío interminable. En este contexto, las palabras no eran meros términos, sino vehículos de creaciones enteras, cada una pendiente de descender al plano físico, como gotas de pintura cósmica cayendo de un pincel divino. Sin embargo, el misterio se adensa con preguntas persistentes que nos acechan en las sombras. ¿Cuál fue la primera chispa de pensamiento en esa mente infinita? ¿Qué sueños e ideas danzaron en la profundidad del corazón divino, como antorchas en una caverna de estrellas? Podríamos compararlo con la semilla de un árbol ancestral, donde todos los futuros frutos y sombras se contenían en un diminuto y aparente caos ordenado en su interior. En cada hoja está escrita la sinfonía completa de la creación, esperando su momento para brotar. Tal vez incluso ya estemos predestinados a una conexión más profunda con este diseño original. Después de todo, si toda la creación estuvo primero en la mente de lo divino, nosotros, como parte de ese gran lienzo, siempre hemos sido mucho más que simples espectadores. ¿Y si somos destinarios de este misterioso legado cósmico, cargando fragmentos del pensamiento divino nosotros mismos? ¿Qué propósito ocultan nuestras almas, diseñado en aquella sala de pensamientos celestiales? La proyección de la creación no solo nos contempla, sino que nos invita a descifrar los patrones sagrados que han tejido nuestra esencia, justo desde el momento en que fuimos concebidos como un eco en la mente de Dios. Suscríbete para más contenido.